cuando inhalas dices Yud Hei, cuando exhalas dices Vav Hei. Es el nombre impronunciable de Dios, Yud Hei Vav Hei. Cada que tú respiras, Nietzsche, nuestra respiración expresa el nombre de Dios. Realmente es revelación. La palabra apocalipsis viene en el griego, se define como revelación. El estado emocional descansa en el área del alma. El alma en hebreo es nefesh y neshama. Nefesh tiene que ver con el vehículo de las emociones. Neshama tiene que ver con el vehículo de la conciencia. Ya algunos le andan poniendo el nombre del anticristo a ciertos personajes, que a cierto presidente, que a cierto artista, que a cierto empresario. ¿Qué es el anticristo, querido Paz? Muy bien. El anticristo, la bestia y el falso profeta. Estos son espíritus que en algún momento se van a personalizar. Él se dice, ojo, se Ajá, se dice dice, claro. que su cuerpo lo tienen ahí, congelamiento, Ajá, congelamiento. congelamiento. Ya la fe ya te acercó a mí. Ahora, ¿lo crees? Sí, sí lo creo. Ok, ya te abrazaste, pero para que tú puedas entrar, ¿cuál es la garantía que te hace entrar? Arrepentimiento. Básicamente lo que primero tenemos que pensar que el sistema de las tinieblas está para matar y destruir. Del sistema de la bestia, lo que busca es sellar. ¿Cómo va a sellar? Tu nivel de pensamientos. Hola amigos de Meet CB, el podcast. Oigan, gracias por acompañarnos en un episodio más entre el bien y el mal, que ya saben que estamos dando este contenido, pues de una manera llevarles un poco de lo espiritual también. Y el día de hoy tengo un invitado que yo aprecio mucho, porque es un pastor que a mí me escucha mucho cuando tengo algunas situaciones. Es alguien que me predica muy bonito. Y el día de hoy quería platicar con él, porque aparte es doctor en teología. Y dije, bueno, yo creo que es bueno invitarlo para platicar de temas que muchos luego abordamos en una mesa, que es el fin del mundo, ya estamos cerca, ya lo estamos viviendo, llega el anticristo, ¿qué es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? ¿Cómo podemos salvar nuestra alma? Bueno, muchas cosas que la gente tiene duda y es por eso que repito, tenemos aquí al pastor y doctor en teología, José Manuel Pérez Nájera, que es un gran amigo. José Manuel, ¿cómo estás, pastor? Qué gusto, Bienvenido. gracias Ay, Mitch. Pues es un honor estar aquí, no, gracias a ti. compartir estos temas siempre son importantes. Y además creo que es bueno platicarlos porque creo que estamos llenos luego. En las redes hay de todo. En las redes hay de todo. Así es. Encuentras como mucha basura, como muchas cosas que luego no te pueden funcionar, como hay cosas interesantes también, hay de todo. Pero creo que estos temas a mí se me hacen que pueden servirle mucho a la gente, mi querido Paz. ¿Estás listo? Porque te voy a hacer unas preguntas por aquí. Estamos listos, estoy preparado. Rápidamente, ahorita estás tú en tu iglesia, donde la gente te puede seguir en redes sociales, porque de verdad haces unos videos muy bonitos, Paz. Gracias, qué amable. Pues tenemos una congregación en el sur de la ciudad, ahí cerca de eh, Plaza Perisur. Ajá, Plaza Plaza Perisur. Perisur, en Se el me sur. fue el nombre, es parte de Coyoacán todavía. Y ahí estamos Ok. los días jueves estudiando y estamos también en Tepoztlán, Estado de México. Ah, muy Ahí bien. está una congregación, ahí son los domingos. Los domingos empezamos a las 11 de la mañana y bueno, en un ratito les damos también las redes, la dirección, todo esto. Ah, bueno, para que lo apunten, por favor, por la gente que se quiere acercar y no sabe cómo. La verdad es que el Paz es, luego Paz por pastor, le decimos Paz, es a todo dar. Y bueno, Paz, pues fíjate, ahorita se están viviendo tiempos muy difíciles, creo que en todos los aspectos sociales, ecológicos, monetarios, de salud, o sea, estamos viendo tiempos muy terribles. Esto es normal, o sea, estamos viviendo tiempos, como decimos, apocalípticos, en lo que habla de la Biblia, o sea, ya estamos en los últimos tiempos, o qué está pasando con el mundo. Bien, mira, lo tendríamos que ver primero en dos planos, lo que es el plano espiritual y lo que es el plano material. Lo Ajá, voy a decir en este sentido. ¿Por qué? Porque todo lo que rige a lo material emana de lo espiritual. claro. Entonces, hemos entrado en un tiempo de un proceso donde viene como, vamos a ponerle, como la recta final a un proceso de un tiempo. Este tiempo, ¿en qué descansa? Descansa en un ciclo
donde la humanidad entra a una nueva etapa, voy a ponerlo en este sentido, a una nueva etapa de concientización. Para esto, efectivamente, la escritura nos habla de temas muy interesantes con este pensamiento, vamos a decir, apocalíptico, que finalmente hablamos, apocalipsis realmente es revelación. La palabra apocalipsis viene en el griego, se define como revelación. No es un tema eh, eh, crítico, angustioso. Sí, terminal, así de que apocalipsis, muerte, ya mañana, no, ¿verdad? Exacto. Entonces, la mayoría lo toma tiempos apocalípticos porque dicen son los tiempos del fin porque es el último libro de la Biblia. Ajá. Pero realmente Apocalipsis es revelación. Entonces, más bien, lo que está sucediendo en este tiempo es, se están revelando o se están mostrando con más claridad los resultados de las acciones o de la conducta del ser humano. ¿Qué es lo que hace falta? Aterrizar el nivel de conciencia en un sentido espiritual. Es decir, todo lo que está sucediendo no es otra cosa más que consecuencia de nuestros hechos como seres humanos. Entonces, aquí tendríamos que ser muy puntuales en decir, ¿quién está involucrado en el tema? ¿Dios y el diablo? ¿O el diablo y nosotros? ¿Quién está involucrado? Lo primero que tenemos que pensar es que el resultado que tenemos el día de hoy es consecuencia de nuestras acciones. Y nuestras acciones son consecuencia de nuestras conclusiones. Nuestras conclusiones son a proporción de nuestra forma de ser y de pensar. Entonces, siempre me hacen esta pregunta o este comentario. ¿Por qué si existe Dios hay tanta maldad? ¿Por qué si existe Dios hay guerras? Exacto. ¿Por qué si existe Dios hay pobreza? ¿No? Claro. Entonces les digo, bueno, perdón, el primer punto en el que tendríamos que pararnos es en el siguiente. Dios existe para que seamos bendecidos y para que seamos, voy a decirlo, abrazados para atravesar las circunstancias. Ahora bien, la pobreza existe a causa de la forma de pensar. Las guerras existen a causa de la forma de pensar del ser humano. La pregunta es desde dónde piensa, desde el ego, desde la soberbia, desde la envidia, desde dónde está pensando el ser humano. El asunto del control, y eso pues obviamente genera, entonces Dios no provoca la guerra, quien provoca la guerra es el ser humano. Claro. Y entonces lo que Dios está dispuesto es a decir, aquí estoy en el momento que ustedes indiquen. Hay una expresión que es muy conocida de Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré las cosas secretas. Cuando habla de secrecía o de secreto, no es algo que esté oculto, sino simplemente es algo que quiere revelarte. Claro. Por eso el tema, regreso al asunto de Apocalipsis. Y con esta parte que mencionas, bueno, estamos en el fin, estamos acerca del fin. Siempre he dicho esto, lo que más nos tendría que preocupar es que todo ser humano tiene una fecha de nacimiento, pero también tiene una fecha donde cierra el ciclo de vida. Claro. Si nosotros hablamos en un sentido amarillista, diciendo ya estamos en el fin, entonces más que prepararnos para un buen fin, nos preparamos para un caos, para una crisis. Y entonces, ¿qué? Entramos en un estado de pánico. Y ese estado de pánico nos hace pues más consumistas en lo material de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Ahora, pienso que lo que estamos viviendo, reitero, es una etapa donde se está cerrando un ciclo para empezar una nueva, no le quiero llamar una nueva era porque no es así, pero si bien es cierto, vamos a decir, el reseteo que hablamos o el concepto que hablamos de reseteo es prácticamente el ajuste espiritual, si lo podemos ver así, o el ajuste energético, vibracional, donde qué es lo que se está buscando desde el escenario espiritual, que haya un orden. Ok, o sea que siempre ha habido guerra, siempre ha habido sequía, siempre ha habido erupciones, siempre ha habido terremotos, o sea, ha sido que la Tierra, esas son cosas que la Tierra siempre ha presentado, no es ahorita específicamente. Ese es un primer plano, no es ahorita específicamente, siempre han habido eventos de esta naturaleza. Claro que existe una expresión bíblica donde Jesucristo hace una promesa
dice, voy a regresar de nuevo, voy a regresar por mi iglesia, voy a regresar por todo aquel que me ama, que me sigue, que guarda mis mandamientos. Entonces sí está escrito que hay una segunda venida de Jesucristo, pero si bien es cierto también, la Biblia no dice, nadie sabe el día y la hora. Exacto. Hay quienes por ahí dicen, pero sí se sabe el año. Bueno, está bien, ¿no? Pero no lo dicen, ¿no? O sea, ahí se puede, y hay gente que sabe distinguir en qué año, o sea, lo sabe descifrar. Mira, a veces lo observo como el tema de buscar tener su razón. ¿Por qué? Porque si sabes qué año, pues anúncialo, ¿no? Pues claro. ¿Para qué? Para que todos estemos en orden, Y listos, claro. preparados, ¿no? Entonces, la escritura dice, nadie sabe el día y la hora en la que vendrá Jesucristo nuevamente a esta tierra. Pero ya no vendrá como lo conocimos en el tiempo hace aproximadamente 2000 años, en un sentido físico, sino dice que vendrá en un sentido espiritual. Y aquí viene algo tan interesante, Mitch, porque estamos ¿cómo decirlo?, a disposición de todo un sistema de información en las redes. Entonces hablan de los 3 días de la oscuridad, Ajá. de los apagones, de que van a venir naves extraterrestres y se van a llevar a cierta humanidad. Se está hablando mucho de este tema, pero hay un punto. La escritura dice que Jesucristo vuelve a venir por su iglesia, que no Ujú. sabemos el día y la hora. ¿Hay síntomas? Sí. ¿Hay señales? Sí. Ejemplo, una de las señales es el río Éufrates. Dice el profeta Isaías que prácticamente está declarado el nacimiento de Cristo, luego está declarado el asunto del sacrificio de Cristo, pero los demás profetas también hablan acerca de que viene un tiempo, por decir Daniel habla de tiempos. Entonces, si nos ponemos a hacer una ruta numérica en tiempos, estaríamos diciendo que estamos como al 5 para las 12, ¿no? Para decir, es el final de un tiempo, es, vamos a decir, el tiempo de la manifestación de Jesucristo una vez más, que viene por su iglesia, que le llamamos el arrebatamiento. Bíblicamente o teológicamente se le llama el arrebatamiento. Hay una discusión, Mitch, en el tema del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque unos hablan de la gran tribulación, pero otros hablan de la pretribulación y la postribulación, es decir, diferentes escenarios. ¿Qué tiene que ver esto de la tribulación? Toda la problemática que ahorita estamos viviendo. Okay. Conflictos, guerras, epidemias, enfermedades, todo lo que sabemos del asunto del sobrecalentamiento global. Todo esto al final del día es un caos. Ahora bien, me gustaría ponerlo en este sentido, Mitch. Jesucristo viene por su iglesia. El punto es el arrebatamiento. El arrebatamiento, ¿qué es? Pues es que Cristo viene por las almas que lo siguen. Vamos a poner la palabra feligreses. Okay. Para todos los que creen en Él, entonces vamos a hacer, el concepto es vamos a ser levantados. Y ahí viene la parte de la confusión de la sociedad, en donde se va a dar a luz el criterio de vinieron naves de extraterrestres y se llevaron a toda una parte de la sociedad. Y esa parte de la sociedad pues tenía que ser llevada porque nos vino a purificar los extraterrestres porque ya estábamos en sobrepoblación. O sea, sí existen los extraterrestres. Sí, ¿sabes? sí existe. Yo no creía en ellos. Fíjate que el profeta Ezequiel habla del asunto de los ovnis, de los extraterrestres. Después hacemos una charla de eso. Va a estar muy interesante. Sí, tienes que regresar para hablarnos Sí, de sí, sí. eso. Yo creo que no había otra vida más que nosotros. Sí, sí existe, existe. O sea, y en la Biblia los dice tal cual. En la escritura nos habla de, ejemplo, uno que puedo poner ahorita en el espacio así en una forma práctica, es el asunto de Elías y Eliseo. Elías dice que fue llevado por un carro de fuego. Obviamente, Mitch, si nosotros nos regresamos al tema conceptual Ajá. de 3000 años atrás, pues obviamente que no vamos a entender la palabra computadora. Claro. ¿No? No vamos a entender lo que es un avión, no vamos a entender lo que es
una nave espacial. Sí, porque aquel entonces tenía otro nombre. Exactamente. Ok. Entonces Elías, aunque la escritura literal dice fue llevado por un carro de fuego, dice que fue de repente su aparición de ese carro. Entonces, incluso le dice Elías a Eliseo, Eliseo, ¿qué es lo que quieres de mí? Y Eliseo le responde y le dice, quiero la doble porción de la unción que tienes. Y entonces le dice, si me ves partir, entonces tendrás la doble porción. Y básicamente dice la escritura que de repente apareció el carro de fuego. Y fue levantado Elías. Entonces, al ser levantado, pues obviamente, reitero, en el lenguaje común, pues lo dejamos así dicen por ahí, para no meternos en temas, exacto. decimos el carro de fuego, Ajá. ¿no? Pero real, esto tiene que ver con un contexto de una nave espacial. Ok. Bueno, ok, perdón, te interrumpí luego, mi querido Paz. Y bueno, entonces en este sentido, regresando a la parte del arrebatamiento, sí es un tema que va a suceder, lo creamos o no lo creamos. Es como cuando el diluvio con Noé. Noé hablaba con la sociedad y les decía, arrepiéntanse, porque viene un diluvio. Entonces no le creían. ¿Por qué crees, Mitch? Porque en aquel tiempo no había llovido sobre la tierra. Ok. O sea, es remontarnos en el contexto, vamos a decir, histórico, antropológico, también la parte geográfica de la zona donde estaban, también la parte que tiene que ver con el sentido, vamos a poner, meteorológico, Ajá. el asunto de la temperatura de la tierra, la parte de la arqueología. ¿Esto qué nos va a dar como resultado en un tema de investigación concreta? Se dice que en aquel tiempo la temperatura ambiente era sobre 23 grados centígrados. Ese era como que el parámetro. Entonces imagínate una temperatura de 23 grados a 25, o sea, es espectacular la temperatura. Agradable. Entonces, si recuerdas, no sé si en algún momento tú llegaste a escuchar el rocío, le decían el rocío de la mañana. Ajá. Que las plantas prácticamente amanecían húmedas con gotas de agua. Entonces, dicen los historiadores, en tema de este asunto de investigación, que prácticamente había un rocío en toda la tierra, que era lo que vamos un poco redundante, era lo que regaba el asunto de las plantas o la naturaleza, porque siempre surge la pregunta. Claro. Y entonces la lluvia, o sea, el agua, cómo corría, cómo fluía. Claro. Entonces en aquel tiempo se dice que era una temperatura ambiente sobre ese clima, muy ad hoc. Y número dos, el rocío de la mañana era lo que humedecía toda la tierra, la preparaba. Y obviamente no teníamos la contaminación que hoy tenemos, ¿no? Claro. No existía lo que hoy se vive. Por lo tanto, habían mantos acuíferos, habían pozos, había otra forma de poder extraer el agua. Entonces, la gente no creía, decía, ¿cómo va a caer agua del cielo? ¿Cómo va a caer agua del cielo? Claro. O sea, nunca lo hemos visto, ¿no? Y entonces esa era su interrogativa de todo. Pues mira, Noé, además estás medio mareado porque estás haciendo un megabarco aquí en el desierto. O sea, ni siquiera está cerca una laguna, ¿no? Claro. Es el desierto, o sea, no hay nada. Y bueno, construyó el arca y al final cuando caen las primeras gotas, pues todos corren, ahora sí creo, ¿no? Ahora sí quiero quemaros la puerta, ¿no? Pero la puerta ya estaba cerrada. Claro. En ese escenario de historia es el paralelo de idea para cuando es la segunda venida de Cristo. Okay. Y él habla realmente de la sintomatología, y la sintomatología es, reitero, esto que está pasando. Dice, se levantará nación contra nación, los hijos se levantarán con los padres contra los hijos, habrán enfermedades, habrá pobreza, habrá todo lo que está sucediendo ahorita. Pero sin entrar en un escenario amarillista, siempre menciono, el tema apocalíptico es de revelación. Es más interesante decir cómo me preparo. Para lo que sea. Olvídate que si vemos, oye, sería maravilloso ver que aparece el maestro en las nubes. Claro. Porque dice que todo ojo lo verá, o sea, ver en las nubes que él aparece
y de repente ser transfigurados, esa es la palabra. Y hoy se entiende con más facilidad, porque la transfiguración, básicamente hoy entendemos que la energía no se hace ni se destruye, solo se transforma. Exacto. Nosotros somos materia. Y entonces, voy a decirlo en esta forma, dice la Escritura que será como un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque haz de cuenta, ahorita estamos aquí sentados, pero por cuanto tú y tu servidor creemos en Cristo, seremos transformados. Wow. Es decir, en este momento solamente quedará aquí nuestra ropa. Claro. Y tú y yo en alma estaremos subiendo a encontrarnos con Él y dice que lo miraremos cara a cara. Ay, qué bonito, ojalá eso sí, cosas así. Oye, Paz, ¿y cómo, tú como conocedor de esto, cómo crees que vaya a ser el fin del mundo de esta era, cuando venga en la segunda venida de Cristo? Mira, la segunda venida de Cristo tiene que ver con esta palabra que ocupé, el arrebatamiento, el, voy a decir, el llevar a su congregación con Él. ¿Quién es su congregación? Todos los que creen en Él. O sea, no hay que, pero no, o sea, aunque no sea perfecto, si entras y crees en él, obviamente, si crees en él y te arrepentiste, si, o sea, o tienen que ser personas que nunca cometieron un pecado. Ya, muy buena pregunta. Fíjate, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda y tenga vida eterna. Y luego, parafraseando los otros dos versículos de 17 y 18 al 19, dice, porque el que cree ya ha sido salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿en qué descansa la salvación? En que tú creas. Es decir, si tú crees en Jesucristo, el primer punto de referencia es que conectas con Él. Vamos a decir, la frase coloquial que ocupamos es, abre tu corazón para que Él entre y more en ti. Pero surge la pregunta, oye, ¿y todos los que han hecho maldad, todos los que han pecado, todos los que han hecho cosas terribles, tienen perdón de Dios? Y lastimosamente les digo sí, digo lastimoso, porque lo que espera el ser humano es decir, no, esos se van al infierno, punto. Ah, claro. Pero mi nivel de pensamiento y el nivel de pensamiento del ser humano que me está preguntando no está en el nivel de pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, yo lo puedo tomar desde un juicio personal. Y entonces por eso no somos Dios. Porque si no, entonces nosotros elegimos quién va y quién no va. Claro, totalmente. Este me cae bien, pásale. Este es mi Ajá, amigo, pásale. este no tanto. No, tú no. Tú regrésate, sufre Claro, otro claro, poquito, claro, ¿no? claro. Entonces, en este sentido, ¿cuál es la garantía de que tenemos el acceso? Número uno, fe. Claro. La fe me acerca a Dios. Número dos, el creer en Él me vinculo y tengo esa relación con Él. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que esté en mí, yo en Él, este lleva mucho fruto. Entonces, aquí viene lo interesante. Para poder entrar a esta dimensión espiritual de la salvación, me agrada mucho el mensaje de Cristo como empieza. Él empieza diciendo en Mateo capítulo 4, en los versículos de ahí por el 17, 19 en adelante, empieza a decir una frase muy linda. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la pregunta es, ¿qué es arrepentimiento? ¿No? Y entonces decimos, bueno, pues arrepentirme es pedir perdón de mis pecados, de mis errores. Sí, eso es implícito. Pero hay algo muy lindo, Mitch. La palabra arrepentimiento tiene dos definiciones, del griego y del hebreo. Del griego dice metanoia, y la palabra metanoia es un cambio de mentalidad. Ah. Y fíjate, te voy a decir algo todavía más interesante. La palabra metanoia es más allá del nivel de pensamiento presente. Ok. Pero hay otra padrísima. Tiene que ver con la quinta dimensión de la materia. Ah, mira. Que hoy es un tema que se empieza a hablar y que Jesucristo lo habló hace 2000 años atrás, ¿no? Pero bueno, ese es un escenario. El siguiente escenario es prácticamente cuando Jesucristo dice arrepentíos, en hebreo es teshuvah. Y la palabra teshuvah es regresa a tu estado original. Ve o sea, yo diría que interesante, pero qué maravilloso porque él está diciendo, ¿quieres entrar a esta dimensión?
Sí, ok, arrepiéntete. Ya la fe ya te acercó a mí. Ahora, ¿lo crees? Sí, sí lo creo. Ok, ya te abrazaste, pero para que tú puedas entrar, ¿cuál es la garantía que te hace entrar? Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Regresa a tu estado original. Ok. Pero ¿cómo regreso a mi estado original? Rompe tus viejos paradigmas. Es decir, Nace de nuevo, nace de como se nuevo. dice, nacer de nuevo. Exactamente. Nacer de nuevo es básicamente salirme del sistema de creencias limitante en el cual fui educado, en el cual fui enseñado, en el cual fui aprendiendo una cultura, en el cual fui desarrollando ciertas formas, ciertos patrones de conducta. Entonces está diciendo, estos patrones de conducta son culturalmente humanos, Ok. son culturalmente materiales. Ahora ocupas entrar a la cultura del reino de los cielos. ¿Qué es la cultura del reino de los cielos? Descansa en dos principios muy lindos, Michi. O sea que está, dicen por ahí, esto A está ver. tan divertido. ¿Por qué? Porque dice, es muy sencillo entrar en la cultura del reino. Número uno, ama al Señor tu Dios con todo tu espíritu, con toda tu alma, con todo tu cuerpo y con toda tu mente. Y entonces estamos en el sentido de cómo se vive la cultura del reino de los cielos y es muy sencillo y a la vez digo muy divertido porque Dios te pone las cosas en una forma alcanzable, muy alcanzable. Y entonces dice, ¿qué te garantiza estar en la cultura del reino de los cielos? Primer principio, amarás al Señor con todo tu espíritu, con toda tu alma, con todo tu cuerpo y con toda tu mente. Es integral. Punto. Pues ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda Claro. tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu ser. Ámalo sobre todas las cosas. Segundo principio, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí descansa el punto. O sea, son dos ejes rectores que dice, ¿cómo, ¿qué me garantiza estar? O sea, ¿qué precios tengo que pagar para estar para ser salvo, ¿no? Para que si viene Cristo me vaya con él. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro. Así de sencillo. Dos, ama a Dios en estas cuatro áreas que es integral. Entonces, básicamente, voy a ponerlo, eso es lo que te garantiza. Que dices, yo pertenezco a una cultura del reino de los cielos. Esta cultura descansa en estos dos elementos o en estos dos principios. Ahora, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, pues nunca le vas a hacer daño a nadie. Totalmente. Por lo tanto, No. habría, vamos a decir, enfermedades. No, pues no. Ahora, por una razón, aquí voy a entrar en un tema que es interesante. En parte la mayor manifestación de las enfermedades es por estados emocionales. Sí, totalmente es cierto. Entonces, el estado emocional descansa en el área del alma. El alma en hebreo es nefesh y neshama. Nefesh tiene que ver con el vehículo de las emociones. Neshama tiene que ver con el vehículo de la conciencia. Entonces, tu forma de pensar determina tu forma de actuar o de ser en esa conducta. Entonces, cuando las emociones, ejemplo, cuando alguien está resentido con otra persona, X está resentido con Y, básicamente su alma entra en una crisis, entra en un estado de, de inconformidad o de incomodidad, mejor dicho, de incomodidad. En tanto no surja lo que dice Jesucristo enseñándonos el Padre Nuestro tan lindo, en el Padre Nuestro Él nos enseña algo muy, muy lindo, dice, perdona nuestros pecados o perdona nuestros errores como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Claro. Sí. Y yo me he encontrado mucho, Mitch, porque dicen, mira, yo no soy Dios para perdonar, que lo perdone Dios. Ajá. Yo a mí, mira, que no se vuelva a meter conmigo, lo quiero kilómetros lejos de aquí, no quiero ¿Y eso es saber nada. válido, Paz? No, porque entonces no estás perdonando. Ah, ok. Solo no es un perdón legítimo, es solamente algo superficial. Ok. Porque un perdón legítimo es cuando, ay, mira, lo voy a decir de esta forma, Mitch. Un perdón legítimo es cuando entiendes que la acción negativa del otro o de la otra persona
te vino a enseñar a lo que, lo voy a decir en esta forma, te viene a enseñar lo que no estabas viendo en tu espacio que tenías que corregir o que tenías que manifestar. En tanto tú te das cuenta de la acción que vino a tu espacio para enseñarme, para mostrarme lo capaz que soy, lo fuerte que soy, lo entendido que soy o cualquier otra cualidad que se manifiesta a través de esta acción negativa, entonces yo voy y le digo, oye, muchas gracias. En verdad, porque tu acción negativa, tu acción oscura hizo que se manifestara luz en mi vida. Ahora tengo entendimiento, te agradezco, fuiste mi maestro en este espacio o fuiste mi maestra en este espacio. Eso es un nivel de conciencia elevado, solo lo entiendes cuando hay amor. ¿Por qué? Porque el arquetipo del amor de Dios, según Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. El arquetipo de Dios es la generosidad, es poder dar la mejor versión de Él hacia vamos a decir, hacia la humanidad o hacia su creación. Claro. Entonces, voy a ponerlo un tanto más claro hacia la audiencia. Vamos a pensar que X hace un negocio con Y. Y entonces en ese negocio Y le confía 100 pesos a X persona. Ajá. Entonces de repente X persona es deshonesta. Perdón, le roba su dinero. Y entonces no lo vuelve a ver. Y después de un tiempo lo ve, obviamente la persona que dio los 100 pesos se siente incómoda, se siente defraudada, claro, se siente enojada, se siente traicionada, son emociones. Entonces esas emociones, si él no las ve como un tema neutro de qué me está enseñando este evento, y si su carga es hacia lo oscuro, lo negativo, del coraje, del rencor, de la molestia, de la inconformidad, entonces no va a lograr ver el evento, el para qué está en su espacio. ¿Qué sucede? Al cabo de un año o dos se vuelven a encontrar y dicen, ¡ay, desdichado, por fin te encuentro! Entonces lo que estaba acumulado acá, esta energía, vamos a decir, oscura, ahora se manifiesta con un tema de violencia, por el enojo. Entonces, la otra persona le dice, oye, espera, mira, ¿sabes qué? Tuve una situación, bla, 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 perdóname, de verdad, perdóname, yo te recupero tus 100 pesos y te voy a dar un tanto más, vamos a ponerlo en ese escenario. Entonces dice, ok, está bien, ya no voy a agredirte, pero sí estoy muy enojado. Ok, entonces se restaura, vamos a poner, le regresa los 100 pesos y le regresa un tanto más. Ok, ya quedó. Pero dice, te perdono, ya me pagaste, pero no te quiero volver a ver en mi vida. O sea, gente como tú no tiene que estar en mi espacio. Claro. Vámonos. Entonces dices, ¿en verdad fue un perdón genuino? No, no fue un perdón genuino. ¿Por qué no lo fue? Porque, ¿qué te hace pensar que no fue genuino? Porque vuelvo a repetir, el punto de referencia es que esta persona que fue de alguna forma, vamos a ponerlo, alterada emocionalmente por quien le quitó sus 100 pesos, pero regresa, le pide perdón y le dice que le quiere restaurar. Entonces el punto de la persona que fue de alguna forma alterada ocupa entender para qué fue el evento. Claro. ¿Qué cualidades tiene que desarrollar? Tal vez la paciencia, tal vez el tema del amor al prójimo, tal vez la paciencia, es decir, esas cualidades, en tanto no las ve, obviamente sigue el enojo, claro, sigue la incomodidad, pero cuando las ve le dice, mira, ven tranquilo, créeme que me hiciste enojar como no tienes idea, créeme que te quería poner una zarandeada bien buena. ¿Por qué? Porque lo que hiciste no fue correcto, pero también sabes, me enseñaste a salir de en medio de una crisis emocional que no entendía. Claro. Y que era necesario que sucediera esto en mi espacio. Sí, te fuiste, me tocó sufrir porque tuve que buscar salir de mi zona de confort para buscar cómo recuperar ese dinero y me llevaste a desarrollar lo que yo no había desarrollado. Claro. Así que te perdono, dale. Entonces, ese nivel de conciencia nos haría no enfermarnos. Mira qué bonito.
Oye, mi querido Paz, y se habla de la llegada de un anticristo. Ándale. A ver, platícanos, ¿qué es el anticristo? Ya algunos le andan poniendo el nombre del anticristo a ciertos personajes, que a cierto presidente, que a cierto artista, que a cierto empresario. ¿Qué es el anticristo, querido Paz? Muy bien. El anticristo es un espíritu, Literal. literal. Ok, Ahora, si es un espíritu, ese espíritu se manifiesta en un sistema. Entonces sí, la gente tiende a personalizarlo. ok. Dicen, Hitler fue un primer anticristo por Comprobado, todo fue lo el que primer hizo. anticristo. No, no, no. O sea, dicen, Lo Hitler asocian, ok. lo asocian. Hitler fue el primer anticristo o uno de los anticristos. Otros pues se van más atrás, ¿no? A personajes. Pero la escritura dice, el espíritu del anticristo se va a manifestar. Ese espíritu del anticristo es un sistema que emana de la oscuridad y que busca tener el control. El anticristo, la palabra anticristo es todo lo que está en contra de Cristo. Ajá. Es decir, ¿qué significa Cristo? La primera pregunta sería, ¿qué significa Cristo? Cristo del griego tiene que ver con el asunto de enviado, tiene que ver con el asunto de, en hebreo, Mesías. Entonces, ¿el enviado a qué? ¿A qué fuiste enviado? A dar un mensaje. ¿Qué mensaje? El reino de los cielos. Por lo tanto, entonces, en el sistema del espíritu del anticristo, todo, absolutamente todo lo que influye para que se viva en contra del sistema de la luz del reino de los cielos, básicamente está influido por el anticristo. Claro. Entonces, ahora, si dice la escritura que va a llegar un punto donde se va a establecer un gobierno, vamos a ponerle mundial, y va a haber un líder que lo va a representar, porque eso es lo que conviene ante toda la crisis, ante todas las circunstancias que se están viviendo. Naturalmente, cuando todas las naciones se pongan de acuerdo, antes se decía que iba a ser a través de la ONU. Ok. Hoy, obviamente va cambiando el tema, ¿no? Hoy dicen, no, espérate, ahora sospechamos que va a ser tal, ahora sospechamos que va a ser por las características. Por eso yo hablo que Apocalipsis es revelación. Más allá de pensar que si es un empresario, que si, que recuerdo hace unos 10 años, había un hombre en allá en Arabia Saudita, por esta zona, y tenía una casa, y en esa casa estaba aquel solito le iluminaba y que no necesitaba de energía, que vivía y decían, ya está el anticristo. Entonces, para mí la parte escritural es el principio, es el eje rector. Entonces dice, ante toda la circunstancia que se va a vivir o que se está viviendo, pues todos los líderes de las naciones van a buscar tener en un sentido homogéneo un liderazgo. Okay. Un liderazgo en el que se confía. En algún momento pensaron que era el Papa Juan Pablo II. Él es el que converge con todos los presidentes de las naciones, con las demás religiones. Entonces dijeron, él se dice, ojo, se dice claro, que su cuerpo lo tienen ahí todavía no en un estado de momificado, se le dice así, no en ese, sino en un estado, vamos a decir, de congelamiento. Congelamiento. Entonces, porque en una de los criterios, vamos a decir, es, y el espíritu del anticristo va a venir sobre él, y entonces va a resucitar. Ay, y eso va a generar un impacto a nivel mundial, y van a decir, este es el enviado, ¿no? Entonces, ahora, no quiero decir lo que sean solo teorías en un sentido de confundir, ¿no? a quienes nos escuchan, sino más bien lo que quiero dejar en claro es que son pensamientos, son conceptos, son ideas que se van gestionando, porque pues son pensamientos al final del día humanos, ¿no? Que para poder justificar lo que la escritura está diciendo, ojo, sin un entendimiento claro de la escritura, pues entonces empezamos a poner, digo, yo escuché mucho, en el 2000 se acababa el mundo. Decían muchos, sí, claro. Todo, en el 2000 se acababa el mundo.
Ahora, lo que sí es cierto es que, reitero, hay ciclos, hay tiempos. Cuando tú ves la escritura, desde Génesis hasta este tiempo, hay ciclos de 500 años. Ok. Son ciclos de 500. Esta pandemia vino a cumplir un ciclo. Ah, Entonces, me voy a ir así súper rápido. ajá. Tenemos prácticamente de Adán y Eva a Enoc, son 500 años. Y Enoc es el primer hombre que empieza a buscar a Dios otra vez, de toda la humanidad. Ah, ok. Después de Enoc viene, más adelante viene Abraham. Perdón, Abraham. Corrección. Viene Noé. Ajá. Después de Noé, 500 años después viene el arca de Noé. O sea, cada 500 años es cíclico, claro. Cada 500 años hay, vamos a decir, una manifestación voy a decirlo, del reino de los cielos hacia un mensaje de decir, oigan, ya corríjanse, ya acomódense, es decir, dejen de hacer lo malo, dejen de hacer lo incorrecto. Entonces, cuando viene este primero nombre, Enoch, prácticamente él empieza a buscar a Dios y la humanidad no tenía ese encuentro, esa conexión con él. Uh-huh. Después viene Noé, y Noé empieza a tener esa conexión. Y entonces empieza a hablar de que cambien su sistema de pensamientos, que salgan de la maldad, de toda la cultura envuelta en obscuridad. Y después, 500 años, viene el arca de Noé. Entonces, en el arca de Noé es cuando surge el diluvio, ¿no? ¿Qué pasó con el diluvio? El diluvio lo que hizo es exterminar, vamos a decirlo así, limpiar a la... De maldad. Vamos a dejarlo ahí. Y después de ahí pasa el tiempo y viene Abraham. Y otra vez Abraham surge, ¿no? Entonces, así nos lleva hasta Cristo 500 años. Uh-huh. Entonces, hay un silencio, el pueblo de Israel, o sea, Abraham, luego Moisés viene después de Cristo. Uh-huh. Entonces, todo este tiempo de cada ciclo de 500, voy a situarme en el 1500. El 1500 son 3 ciclos de 500 después de Cristo. En este ciclo de 1500, o de ciclo de 500, en el 1517, Francisco de Córdoba uh-huh. toca la península de Yucatán, de Mérida, de México. Pero a la par, Martín Lutero está poniendo las 95 tesis para la reforma dentro del catolicismo. Okay. Ahora, Martín Lutero no se quería rebelar, no quería hacer otra denominación, otra iglesia, no. Martín Lutero solo entendió cuando leyó el libro de Romanos y cuando fue literalmente a Roma, él dice, pero ¿por qué nos ponen cargas que no tenemos que llevar o por qué tenemos que pagar lo que es por gracia? Entonces el tema de las indulgencias, okay. El tema de... Las indulgencias surgen por el asunto de la remodelación de las iglesias de San Pedro y de San Pablo. Okay. Pero ya después se vio como una ruta de adquisición de recursos. Ahora, Martín Lutero como sacerdote lo ve y dice, oye, no creo que sea así porque el libro de Romanos dice que la fe es por gracia. Claro. Es decir, la salvación es por gracia a través de sencilla fe. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar para que nuestra alma salga de un purgatorio, que la Biblia no habla de un purgatorio? Claro. Pero bueno, en ese 1517 se manifiesta, se revela, y en medio de ese ciclo, de ese tiempo, también vemos que hubo una pandemia, también vemos que hubo una revolución entre gobierno, sociedad, gobierno, iglesia, sí. Estado. Todo esto fue un tema interesante. Ahora es interesante saber que de ese 1517, si tú le sumas 500 años, entonces estamos parados en el 2017. Uh-huh. ¿Qué pasó en el 2017? Se prepara, en México hay un temblor. Un sismo horrible, claro. Ahora, posterior a esto, 2 años después, entra el asunto de la pandemia, sí, a nivel mundial. Sí. Entonces hay una frecuencia de ciclo de 500. Ahora, ¿qué es lo que se dice? Pues obviamente que estamos en un rango de tiempo donde puede ser que se manifieste Jesucristo, levante a su iglesia, y entonces, ojo, la humanidad que queda sigue en actividad. Dirán, pues se los llevaron,
O sea, los que se quedan aquí siguen la vida. Sí, en la vida normal. Ahora, pero esa vida normal, dice la Escritura que será levantado su Espíritu de Dios. Su Espíritu está acá en la tierra. Hechos capítulo 2 dice, y descendió su Espíritu, y Joel 2:28 dice, y descenderá sobre toda carne. Es decir, cabe señalar que hace un momento mencioné la salvación es para todo aquel que en él cree. Ajá. Ok, para todo aquel que en él cree. ¿A quiénes se van con Cristo? Todo aquel que en él cree. No, pero los cristianos o los judíos o los testigos de Jehová o los mormones, todos los que crean en Cristo. ¿Por qué? Porque si no, entonces nosotros estaríamos dogmatizando, diciendo quién sí quién no. Entonces, serán levantados todos los que creamos en Jesucristo, todos los que caminamos en esta dimensión de lo que ya hablé del amor al prójimo y del amor a Cristo, porque al final descansa en el amor propio. Claro. Ahora, este sentido básicamente de pensamiento nos lleva entonces a entender lo que sigue. Se queda la humanidad aquí, otra gran parte de la humanidad, ¿ok? Que no creyó, que no sé, y llevan una vida. ¿Qué pasa? Siguen los conflictos. Si estando el Espíritu de Dios hay conflictos, no estando su Espíritu entra un caos la sociedad. Claro. La humanidad se va a descontrolar. Y entonces viene el asunto de las guerras, viene lo que la Biblia habla del Armagedón, que tiene que ver con un sentido de que se unen diferentes naciones contra el Estado de Israel para hacer guerra. Obviamente, para nosotros en la Escritura, en un sentido de teología, uno de los relojes proféticos que se le llaman es el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel prácticamente es una nación que Dios escogió, ¿no? Y si le escogió, pues le escogió por un fin o para alguna razón o para algún criterio. Digo, no me quiero meter ahorita en los temas, pero bueno, los escoge. Ahora, ya que los escoge, ellos, cuando digo que son como un reloj profético, es porque en esa región se están viviendo ahorita ciertos eventos, como lo que dije hace un momento, el río Éufrates ya se secó. La Escritura dice que cuando el río Éufrates se seque, es una de las señales, porque se dice que por ese terreno, por ese arroyo, Ajá. por ahí es por donde van a caminar los ejércitos que van en contra de Israel, ¿no? En este sentido. Okay. Ahora, hablando en este tenor, uno de las señales más importantes es el templo. Que esté otra vez el templo de Israel operando. Y entonces algunos podríamos decir, pues imagínate dónde lo va a construir. Claro. Si donde lo tiene que construir, en donde está la mezquita de los musulmanes, donde están el muro de los lamentos, pues va a tener que ser un conflicto o un nivel de negociación o qué tendrá que suceder para que ellos y en cuánto tiempo van a edificar el templo. Hoy día la tecnología está en materia de construcción a un chasquido. Es decir, para ellos no es problema edificar el templo, claro, porque lo hacen inmediatamente. Ahora, hay algo importante también por ahí en las redes. Hoy se maneja mucho el tema de la vaca roja. La vaca roja prácticamente era una especie, una raza de novillos que prácticamente su color rojizo, como color vino, color rojizo, tiene que ser prácticamente observada porque es la vaca que se pone como sacrificio en el altar del sacrificio y la oficia obviamente un sacerdote de la tribu de Leví, de los israelitas. Entonces, yo le llamo señales, ¿no? Esas señales que van como enmarcando un reloj profético y que nos va diciendo, ya viene, ya viene. Ahora, para Dios es tan práctico decir en un abrir y cerrar de ojos aparece la vaca, sí, claro. El templo se edifica, sí, claro, hay una negociación de paz entre estas dos naciones, se edifican el templo, todo, y después, porque hay un punto, obviamente, hablando del anticristo, el anticristo tiene que sentarse en el templo. O sea, ¿puede entrar el anticristo a la iglesia? Es que volvemos al tema. Primer punto es,
el anticristo es un espíritu. Ajá. Este espíritu opera un sistema Ajá. de maldad, de Sí, obscuridad. claro. Dijimos que es todo lo que es en contra de Cristo. Ajá. ¿Quién es Cristo? El enviado ¿a qué? A dar un mensaje de qué? De salvación y de vida eterna, estableciendo el reino de los cielos. Todo lo que es en contra del reino de los cielos es el espíritu del anticristo operando. Ahora bien, después de que la iglesia sea levantada, Ajá. todos los creyentes en Cristo, se queda la humanidad. Ante la serie de conflictos va a haber una negociación que está escrito donde va a haber un líder a nivel mundial. Lo hemos visto ya como postulando temas, ¿no? Ajá. Ese líder a nivel mundial, obviamente los judíos lo van a tomar como su Mesías. Ellos siguen esperando hasta el día de hoy al Mesías. Ellos no creen que Jesucristo era el Mesías porque ellos lo esperaban como un rey o como un líder soberano que viene a darles libertad y que les viene a dar el establecimiento de la tierra. Ajá. Es decir, aquí Jerusalén, aquí el templo, aquí todo. A través de ese liderazgo, vamos a ponerlo así, Mitch, de ese liderazgo mediático para poder entrar en razón a todas las naciones y decir vamos a darle el derecho de su tierra, bla, 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 y aquí está. Entonces, ese personaje será tomado por el espíritu del anticristo. Y entonces una vez que tome posición en esa función, dice la escritura que solamente se le dan 3 años y medio de paz, de tranquilidad a nivel mundial. Será la paz que nunca ha existido y existirá. Pero después de 3 años, de esos 3 años y medio, entrará en conflicto a nivel mundial y son 3 años y medio de la gran tribulación, que es un caos literal, y ahí es donde sí viene el fin. Entonces ya vendría el caos después de estos 3 años y medio. Ahora, el anticristo, es verdad ahorita lo que están diciendo, que va a ser un papa negro o sea, hoy por hoy, es verdad todas las señales que están arrojando las redes sociales, pastor. Bien, mira, los criterios, voy a decir dogmáticos, de vamos a poner la palabra religión, los criterios dogmáticos de una religión anuncian cierta información desde sus conclusiones. Es decir, la escritura es tan hermosa que te permite que la interpretes, pero la pregunta es desde qué área o desde qué cultura o desde qué pensamiento la estamos interpretando. Número 2, se entiende que hay una regla para interpretarla, ¿no? La hermenéutica, que son reglas para interpretar la escritura. Entonces, siempre me he quedado pensando, Mitch, en el sentido de la practicidad, de con qué practicidad dicen el anticristo va a ser tal, va a ser tal, va a ser tal, porque solo son figuras. Claro. Ahora, ante esas figuras siempre aporto diciendo, ok, sea un papa negro, sea un papa güero, sea un papa latino o no, el punto es cómo está preparada mi alma para ese evento. Claro. Ese es el primer punto. ¿Cómo estamos preparados? Ahora, sí se dice que una de las señales será que un papa negro suba, pues obviamente a la función del servicio papal dentro del sistema del catolicismo. Ajá. Pero volvemos al tema, solamente son, voy a decirlo con mucho respeto, solo son especulaciones de una interpretación. Ok. Pero como tal que la escritura diga en el tal versículo de Apocalipsis, no existe. No existe. Es como el asunto de la bestia. Dicen la bestia, pues te la imaginas así, un espectro, algo horrible, ¿no? Sí. ¿Quién será? Hay 3 personajes importantes: el anticristo, la bestia y el falso profeta. Estos son espíritus que en algún momento se van a personalizar. Ay, ¿sí? Qué miedo. Sí, pero todavía hay vamos a decir... Hay un proceso, lo acabas de explicar. Ahora, la marca de la bestia, mi querido pastor. ¿Es el 666? ¿Es el celular? ¿Cuál es la marca de la bestia? Porque dice porque en la Biblia interpretan que será una marca que todos tengamos. Pues, ¿qué es lo que todos tenemos? Pues un celular. Decían también el chip, la vacuna. ¿Cuál es, pastor? Platícanos de esto que está muy interesante.
Fíjate, voy a entrar por esta parte básica. Ajá. Cuando tú lees en hebreo el libro de Apocalipsis, dice el número de la bestia será 666. Ajá. Cuando tú escribes el hebreo 666 de esta escritura, la lees en hebreo, dice HaTorah, es decir, el hebreo son letras. Ajá. Y son números. Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, Hei 5 y así te vas. Van por unidades, luego por decenas y luego por centenas. Ok. Entonces, algo que es importante otra vez, el registro de la interpretación desde dónde lo estoy tomando. Si el registro es desde el hebreo, dice HaTorah. HaTorah es 666. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la marca de la bestia? Otra vez, es un sistema de información que está en contra de la Torah. ¿Qué es la Torah? Torah prácticamente es la escritura, es el pensamiento de Dios expresado en Moisés. ¿La Biblia? La Biblia. Meramente, ¿No? claro. Entonces, todo pensamiento de Dios expresado en la escritura, entonces 666 es una marca. Es una marca que prácticamente va en contra del sistema del reino de los cielos. Ahora, dice la escritura que la marca será en la frente. Ajá. Y será en la mano derecha, ¿no? Y efectivamente, hace muchos años decían en ciertos productos, en el código de barras venía 666 y entonces corrió la voz diciendo, ya por favor no consuman nada de lo que tenga el 666 porque se están contaminando, y eso ha sido otra vez el asunto de la especulación, de una información que concluyeron por alguna razón, ¿no? Y dijeron, es esto. Después dijeron, el chip, es un chip, ¿no? Es un chip. Y luego, como tú bien lo dijiste hace un momento, que la vacuna, que el celo, que cosas así. Se va a materializar, claro. Ahora, ojo, el sistema, o sea, no es como decirte, no es nada oculto. Desde Génesis está revelado el sistema de las tinieblas. Ejemplo, ¿cuál es el principio del sistema de las tinieblas? Controlar, someter, esa parte imperativa. Porque dice Jesucristo en Juan 10:10, el sistema de las tinieblas, es decir, Satán, vino para matar, robar y destruir. Ajá. Dice, pero yo he venido para dar vida plena y abundante. Entonces, básicamente lo que primero tenemos que pensar que el sistema de las tinieblas está para matar, robar y destruir. ¿Ok? Ahora, el asunto del sistema de la bestia, lo que busca es sellar. ¿Cómo va a sellar? Tu nivel de pensamientos. Por ahí te va a controlar. Tu nivel de pensamientos. Claro. O sea, si el nivel de pensamientos está en un sistema de creencia limitado, basado en matar y destruir, la autodestrucción. Es decir, el autoconsumo, desde lo que comemos, desde lo que vemos, desde lo que oímos. Sí. Hay sentidos involucrados. Nahash, la serpiente antigua, con Eva le dice, fíjate qué interesante, oye, dijo Dios que no puedes comer de ese árbol, ¿eh? Pero ¿sí sabes por qué? Ella, no, pues me dijo que no. No, porque si tú comes de ese árbol serás como él, serás como Dios. Ah, caray, a ver, platícame tantito. No, hombre, pues o sea, él te quiere controlar, pero ¿qué tal que tú lo pruebas? El árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Entonces vas a estar a su nivel. Entonces, ¿qué tocó? ¿Qué tocó? El ego. El ego, claro. Y entonces ella, caray, pues yo no quiero ser menos, ¿no? Y entonces dice, escuchó, primer sentido auditivo, escuchó a la serpiente, lo dice, y vio el árbol, vista, y lo dice, y tomó el fruto, tacto, y lo dijo, lo probó, es bueno. Dijo, wow, lo probó. 4 sentidos involucrados, oído, vista, tacto, gusto. Pero hay uno que no fue involucrado, el olfato. Porque Génesis 2:7 dice que Dios sopló aliento de vida por la nariz. Entonces, inhalas
exhalas. Cuando inhalas dices Yud Hei, cuando exhalas dices Vap Hei. Es el nombre impronunciable de Dios, Yud Hei Vap Hei. Es decir, cada que tú respiras, es de Nietzsche, cada que yo respiro, nuestra respiración expresa el nombre de Dios. Ok. Por eso dice toda la creación alabe a su Señor, a su Dios. En nuestra respiración está el nombre de Dios. No lo escuchamos guturalmente porque pues no prestamos sonido, pero si lo hacemos ya con el aparato que mide el sonido, hace una expresión Yud Hei Vap Hei. Yud Hei Vap Hei. Es interesante. Ahora, entonces, ¿a través de qué quiso entrar? O más bien, ¿a través de qué entró? De Nahash manipula, influencia, logra llevar a Eva a través de los sentidos. Hoy lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que degustamos, prácticamente lo único que no puede ser tocado es nuestro espíritu. Nuestra luz, nuestra espiritualidad no puede ser tocada. Es decir, no puede ser manipulada, pero sí son los sensores o los vehículos o las ventanas o las puertas, como le quieras llamar, para que pueda entrar el sistema de la bestia. ¿Qué es el sistema de la bestia? Lo que va a sellar tu forma de pensar, tu forma de ver, tu forma de hablar, tu forma de comportar, pero todo lo que está en contra de la escritura. Hoy todas las redes o todos los medios de comunicación, desafortunadamente, tienen ciertas tendencias a la autodestrucción del ser humano, por donde le veamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dicho sea de paso, el problema no era el árbol. Dios no lo puso ahí para probar a Eva. Claro. El problema no fue comer el fruto, el problema es que se adelantó a comer el fruto. El problema de adelantarse descansa en desobediencia. El problema no es el fruto, el problema es la obediencia, o en este caso la desobediencia. Ahora, ¿qué es a lo que nos invita Dios? Obedece lo que está escrito. Estos 2 mandamientos. Obedécelos, vívelos y estás en la cultura del reino de los cielos. Por lo tanto, el sistema del anticristo no podrá tocarte. El sistema de la bestia no podrá tocarte. El sistema del falso profeta. ¿Qué es un falso profeta? Todo aquel que se levanta diciendo yo tengo la verdad. Y que esa verdad no es paralela, que es subjetiva a lo que la escritura dice. Okay. Entonces, porque quien habla de una verdad es la escritura, son los ejes rectores, son los principios. Todo el que habla de un principio es irrefutable. Pero todo aquel que dice desde el engaño hacia dónde te puede llevar. Hoy ha despertado mucho el deseo de la espiritualidad. Sí, sí, sí. Y muchos, de repente yo los veo y digo, bendito Dios. Bueno, desde la ignorancia entiendes que tienen las buenas intenciones por querer tener una conexión espiritual. Exactamente. Y entonces pues agarran varias rutas que a veces no son las correctas. Ay, mi querido Paspo, podemos seguir hablando de este tema. Gracias por habernos iluminado. Tienes que regresar para que nos platiques de más cosas, porque en verdad sí hay mucho que platicar. Te agradezco mucho, de verdad. ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó? Muy contento. Me gustó mucho. Mira, no quise irme deteniendo, poniendo citas bíblicas, que sería interesante. Sí, claro. Interesante, ¿por qué? Porque si vas poniendo las citas bíblicas, pues vas poniendo argumentos. Exacto. Pero bueno, no quise como irme deteniendo para, pues obviamente que la audiencia, perdón, en una primera etapa puede escuchar en términos generales, ¿no? Okay. Y después lo que podemos hacer es pues ponerle un poquito de estructura. Me parecía muy bien. Y ya con fundamentos ya está mucho mejor. Hay que invitar al pastor. Pastor, vamos a poner aquí tus redes sociales para que la gente las tenga. Y te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros. De verdad, muchas gracias, Paz. Muy bien, pues en Instagram estoy como Manu77PRZ. Ok. Para que por favor lo sigan. Y si les gustó el video, compártanlo, por favor. Y nosotros nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Paz. Continuamos con más. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, comparte, dale like y también comenta, porque yo estoy al pendiente de todo lo que tú me dices. Además, si quieres más videos, aquí te lo dejo.